¿Qué pasa, gente del Estu? Bienvenidos a un nuevo capítulo de la radio de Noticiero Garibaldi y nos toca hacer una radio post partido algo extraña porque el equipo que ha ganado va a recibir muchas más críticas que el equipo que ha perdido. Y no es porque las Women in Black en este canal sean nuestro ojito derecho, nuestro equipo favorito, nuestro cariño absoluto hacia ellas, sino porque creo que el Estudiantes masculino, pese a ganar, hizo un muy mal partido, a excepción de ese último cuarto, y el femenino hizo todo lo contrario, un grandísimo partido, pese a ese último cuarto que hemos visto hace muy poquito, que ha hecho que pierdan. Analizaremos eso en unos segunditos, pero antes, que se me ha olvidado decirlo, he dejado ya grabado la radio previa de este fin de semana, no me daba tiempo, se me ha olvidado decir que le deis like y comentáis, así que ahora sí que me acuerdo, por favor, por todo la paliza que me estoy metiendo esta semana para que tengáis todo y todo al día y todo perfecto y toda la información, dejaros un like en esta radio, un comentario, seguir tanto en YouTube como en Spotify. Se agradece un montón. Yo cada vez que me meto y veo que más gente lo veis, que hay gente que estáis comentando, que estáis dejando likes, la verdad es que lo agradezco, y más en semanas como estas, que es una paliza absoluta, ya no solo por el curro que hay con la cuenta, sino con todo lo que hay externo, que obviamente pues yo tengo mi vida, mi curro y mi máster, y saco tiempo de donde no lo hay muchas veces, y se agradece ese apoyo. Pero bueno, vámonos un poco a lo importante, que en este caso es primero el masculino, luego hablaremos del femenino, y unos Estudiantes masculinos que, pese a ganar 86-73 contra un Melilla, hizo un mal partido. Recuerdo cuartos, que ya queda un poquito lejos de ese partido, 26-21 el primer cuarto, correcto, pero bueno, contra un Melilla que está ahí en puestos de descenso, 12-17, muy mal cuarto, 24-20 ese tercero, donde el Estu recupera un poquito las mismas sensaciones que el primero, y eso sí, un 24-15 en el último, donde el Estudiantes ya no solo es que juegue muy buen baloncesto, sino que las sensaciones son muy positivas. Un Estudiantes que sufrió mucho contra un equipo que no debería, un Melilla que sí que es verdad que pues tuvo buenos jugadores, Javier Sánchez con 11 puntos, Nathan Hoover con 12, Sebastián Aris Secardi con 11, y luego tuvo varios jugadores también apoyando, pero que realmente los nombres importantes, Iván Cruz Uceda 5 puntos, no llegaron a salir, ¿no? Cristian Díaz 5 puntos, Michael Caicedo 2, ¿no? Salieron un poco esos secundarios que el Estu pues les dejó un poco más de protagonismo, y sobre todo, pese a que aquí no aparezca, porque al final tuvieron un 30% en el tiro exterior, el Estudiantes permitió mucha facilidad en ese tiro exterior hasta obviamente el último cuarto. Aparte de eso, 12 rebotes ofensivos, 10 asistencias y 15 pérdidas. Sí que es verdad que el Estudiantes supo hacer bueno el partido en ese último cuarto, incluso en las estadísticas, pero Melilla tampoco tuvo una línea estadística muy buena durante todo el partido, sino que el Estudiantes fue de menos a más también ahí. El Estudiantes, donde, un Sasu Salin fue MVP, un buen Sasu Salin, sobradamente superior a todo el resto en la anotación, son 24 puntos con un 8 de 14, un 57% en triples, una actuación muy buena, con 2 rebotes, 2 asistencias y un rebote. Dicho esto, hubo otros jugadores muy importantes que rodearon muy bien a Sasu Salin, que realmente lo único que hizo, entre comillas, porque ya es difícil, es anotar esos tiros, que al final es lo que le pedimos muchos a Sasu, que tenga esos tiros, que se los genere y sobre todo que los meta, y eso es algo que consiguió hacer. Un poco como siempre, de arriba a abajo, que es lo que a mí me gusta hacer. Empezamos como siempre con un Asier González que jugó pocos minutos, y para mí los pocos minutos que jugó, pocos tampoco, fueron 11 minutos, pero a mí no me convenció. 2 puntos, un 50% de interior, 0-2 en tiros libres, 4 rebotes, eso sí, ahí estuvo bien, y fue un jugador, que no hizo las cosas mal, pero volvió a mí a parecerme extremadamente flojo en la finalización, ¿no? El Asier de siempre, el Asier que yo sigo criticando durante esta temporada, que es un jugador que muy flojo, pero que luego el resto de trabajo lo hace muy bien. Es un jugador que recibe buenos balones, que se levanta reguleras, pero que consigue levantarse, y que luego el trabajo defensivo y el trabajo del rebote es bastante positivo. Charles Barton, que tuvo un partido muy parecido a Asier, pocos minutos, 11, donde, no le vimos bien defensivamente. Es un jugador que tiene que mejorar mucho para tener un hueco, sobre todo cuando vuelva Silverio, y un jugador que
que también a mí me sigue faltando que sea agresivo. Son 2 puntos, 50% al interior, falló su triple y no trajo absolutamente nada más. Lucas, que volvió a tener uno de esos grandes partidos, esos partidos tan buenos que tuvo Lucas con tantas bajas, donde dio un paso adelante y estaba pues promediando 10 puntos o más y haciendo muy buenas, sobre todo buenos partidos y buenas sensaciones, cosa que igual los anteriores partidos no había mostrado tanto esas buenas sensaciones ofensivas. Defensivamente siempre, y aquí no falló. Y ofensivamente, muy buen partido, son 9 puntos, 3 de 3 al interior y 1 de 1 en el triple, con 2 rebotes y una asistencia, sumando pues muchas cosas positivas para este equipo. Petit Niang, 4 puntos, 2 de 2 en tiros de campo, poco más por no decir nada más. Fue un jugador que jugó poco, 4 minutos, fue el cuarto pívot en este partido y a mí me parece que lo poco que jugó no lo jugó mal. Se entiende muy bien con Granger, creo que es un jugador que si físicamente está va a darnos bastante en esa pareja con Granger, igual que Hugo, que luego lo hablaremos, se entienden muy bien. Es un jugador que pues, dio sus buenos minutos y creo que es un jugador muy usable. Vamos, yo creo que una de las grandes sorpresas de este partido, que es Sergi García. Sergi García, yo creo que no recuerdo un partido tan bueno de Sergi desde que llegó al Estudiantes como ha sido este. Sí que es verdad que en la anotación sigue sin despegar, son 4 puntos, 100% en el interior, un 0 de 3 en triples y un 2 de 2 en tiros libres. Eso sí, 4 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, sin pérdida y dando muchísima seguridad, tanto en defensa, principalmente en defensa, y en esa organización de juego y en esa calma. Un partidazo de Sergi, y este nivel de Sergi es el que necesitamos como base competitiva para el equipo, y ya lo que pueda darte en ataque, pues mejor que mejor. Obviamente creo que hay que pedirle más en ataque porque es un jugador más que capaz de darnos ese nivel, ese paso más en ataque. Jason Granger, que firmó un gran partido, a partir sobre todo de la mitad, primer cuarto y segundo cuarto, primera mitad en general, más asistente que anotador, pero luego pues le dio un poco la vuelta. Acaba con un doble-doble, son 10 puntos, 10 asistencias y sumándole 6 rebotes, un auténtico partidazo de Granger, con un 50% al interior y un 33% al exterior. Un muy buen partido de Granger, que no tuvo que ser ni el primer anotador, ni el segundo, ni el tercero, y sí que tuvo esa faceta de organizador de juego. Tanner McGrew, que está teniendo un final de temporada bestial, muy inteligente, ha vuelto a ser físicamente muy superior a los interiores rivales, sacando faltas, sacando ventajas, jugando muy bien en poste alto, poste bajo, entendiéndose muy bien con los pivots que hay, entendiéndose muy bien con el resto de jugadores y sacando muchísimas ventajas única y exclusivamente por el gran IQ que tiene. Son 10 puntos, 100% al tiro interior, 100% al tiro exterior, 2 de 2, 1 de 1, 100% al triple, al tiro libre, 3 de 3, 3 rebotes, una asistencia, un robo y sí que es verdad que una pérdida. Hugo López, 0 puntos, 0 de 3 al interior, 3 rebotes, una asistencia. Tú ves esta línea estadística y dices, flojita, pero es un jugador que hizo 9 minutos, casi 10, y que vuelve a demostrar que tan solo con su presencia, la capacidad defensora y los huevos de este equipo se multiplican por 10. O sea, es un jugador que solo le sacas al campo y ya te hace al equipo no mejor, pero sí que todo el mundo tenga más ganas, que todo el mundo dé un 10% más de lo que sea. Luego, obviamente, tiene partidos como el anterior, donde es mucho más positivo el aporte estadístico, pero ya tan solo con lo que da su presencia al equipo, es que es muy bueno. Robert Stumbris, que tuvo un mal partido, sí que es verdad que se marchó, yo le vi, no sé cómo le visteis vosotros, yo le vi un poco, no sé si decir enfadado con él o con él mismo me refiero. Bueno, un partido que acaba con 2 puntos, un 50% del interior, 0 de 1 en triples, 2 rebotes, una asistencia y un robo. Jugador que yo creo que no hizo mal partido, pero que sí que estuvo pues muy desaparecido para también todos los minutos que tuvo. Y sobre todo, pues el gran partido que tuvo Tanner, que es su dupla en esa posición. Otro jugador que lo hizo muy bien fue Lotana, que ha vuelto. Lotana claramente ha vuelto, son 11 puntos, 62% al interior, 0 de 1 en triples, 50% en tiros libres, 3 rebotes, un robo y eso sí, 2 pérdidas, que fue la gran nota negativa para Lotana, que demuestra que es un pívot muy diferencial y que cuando se le da el balón no hay muchos jugadores que le puedan parar, por no decir casi ningún pívot le puede parar en esta categoría.
y muy importante que este jugador esté a su máximo nivel si queremos tener opciones de cualquier cosa en playoffs. Y por último, Pato Garino, que acaba con 8 puntos, mal partido anotador, 0 de 3 al interior, 1 de 5, 20% al exterior. Sí que es verdad que ese 5 de 5 en tiros libres pues le dio esos 8 puntos. Bueno, con ese triple, obviamente. 3 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 3 pérdidas. Un partido bastante descafeinado del Pato Garino, que no supo encontrar su ritmo y, como ya sabemos, es un jugador muy importante, obviamente en el plano defensivo, pero obviamente en el plano ofensivo es un jugador muy importante que nos puede dar mucho y necesitamos que esté a su mejor nivel, y ahora mismo está un poco irregular, tiene partidos buenos y partidos un poquito más peores. El Estudiantes, que acaba con un 54,5 al interior, más flojete, eso sí, un 39 al exterior, 8 rebotes ofensivos, no está mal, 20 asistencias, 8 robos y 8 pérdidas. Una línea estadística muy buena y que yo, vamos, firmaría para cualquier partido de playoff y Final Four. Ahora sí, nos vamos a el partido importante de la jornada. Es Estudiantes Casa de Monzaragoza, que obviamente ahora ya sabemos que hemos perdido por 8 puntos, 72-80, donde un Estudiantes hace, pues eso, lo contrario a lo que hizo el masculino. Un gran primer cuarto, 22-25, sí que es verdad que lo perdemos, pero plantando cara a un Zaragoza que, recordamos, venía de quedar tercero en Europa y va primero en la liga. Eso sí, el segundo cuarto es maravilloso, 18-15, y el tercer cuarto sabemos aguantar y sufrir un 16-16, pero el último cuarto demuestra a Zaragoza por qué va primera y por qué ha quedado tercera, porque tiene esa mentalidad de campeón y no se ha bajado ni un segundo de ese nivel. 16-24, porque el Estudiantes no ha conseguido igualar mentalmente el partido que estaba planteando Zaragoza, que no ha fallado en ningún momento, y el Estudiantes, en vez de seguir moviendo el balón y encontrando las ventajas, ha decidido tirarse triples con casi toda la posesión, mover el balón demasiado sin atacar canasta, y hemos dejado de jugar a un buen baloncesto. Obviamente enfrente teníamos un plantillón, no voy a decirlo. Yo únicamente destacar, porque creo que es lo peor que ha hecho el Estudiantes en este partido, es la defensa sobre Elena Oma. 17 puntos, 3 de 7 al interior, 3 de 7 al exterior, un 42, y 4 de 7, 57% al interior. Una Elena Oma que yo la recuerdo, pues eso, de 7 triples que ha tirado, mínimo 5 los habrá tirado sola, y es algo que no puede pasar. Aparte de eso, Bancole 12 puntos, Gempe 13, Fingal 7, Laia Flores 7, Nerea Hermosa 7, Maguli 7, Aminata Gueye 6, un auténtico plantillón por nombres. El Estudiantes, por su parte, que ha tenido, pues bueno, una pelea bastante interesante para el MVP. Yo al final se la he dado a Banner porque me parece que ha hecho un gran partido en general. 18 puntos, 75 al interior, 25 al exterior, 5 rebotes, 1 robo y eso sí, 2 pérdidas, que es un poquito la mancha. Una jugadora que ya sabemos lo que es, ya sabemos lo que trae y ya sabemos lo que vamos a perder cuando termine esta temporada, porque dudo mucho que Frida Bunner se quede en el Estudiantes. Ojalá. Todavía nos queda soñar porque se quede una temporada más, porque le guste mucho Madrid y porque, bueno, pues le tenga ese cierto cariño, pero me parecería muy difícil verla el año que viene vestida de negro. Lisa Berkani, que ha sido la otra jugadora que ha peleado muy bien por ese MVP, gran partido, esa Lisa que tanto recordábamos, que tanto estaba fallando, hoy ha vuelto, ese carácter, esa risa, esa sonrisa, ese jugar, 50% al interior, 50% al exterior, 2 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 3 pérdidas, y bueno, una técnica por quejarse y muchos aspavientos, porque esa es la Lisa que conocemos y la Lisa que a todos nos ha gustado y todos nos ha enamorado esta temporada. Me parece que cierra esta temporada en casa, obviamente nos queda un partido de la mejor manera posible. Un poco yo creo que, no sé, una buena conexión con el público después de esa publicación tan fea sobre la venta de las cosas del Estudiantes. Creo que cierra la temporada en casa frente al público de la mejor manera posible, y una Lisa que yo, si me dices ahora mismo si la firmara para el año que viene, lo haría con los ojos cerrados, porque me parece una jugadora imposible de tener. En sus peores momentos es un problema muchas veces, pero es que en su mejor momento es de las mejores jugadoras de este equipo, de esta plantilla, y seguramente la jugadora más determinante. Stanachev, que ha contado con varios minutos, 12, y yo creo que cierra bastante bien la temporada. Así que es verdad que defensivamente sigue siendo bastante desastre. Elena Oma, que ha sido su par durante gran parte del partido, ha tirado muchos triples solas, 3 o 4 han sido con la marca de Stanachev, que no sé a dónde iba muchas veces.
Pero bueno, son dos puntos, 100% al tiro libre, 0 de 3 al exterior, bien tirados, al menos esos triples, sin forzar, quitando uno en el último cuarto. Los otros dos han estado bastante bien tirados. 2 rebotes, 3 asistencias, 1 robo y 2 pérdidas. Buen partido, correcto partido para Stanachev, que yo dudo mucho que se mantenga en el Estudiantes, pero que bueno, al menos ha recibido ese premio a final de temporada de tener minutos por parte de Olmo. Isa Torre, que es una jugadora que yo, bueno, mantendría a toda costa, porque me parece una jugadoraza. 7 puntos, 33% al interior, 100, un 1 de 1 al triple, 2 de 2, 100% en tiros libres, 1 rebote, 2 asistencias y 3 robos sin pérdida. Una jugadora defensivamente superior, una jugadora que ofensivamente yo creo que ha dado un paso adelante desde el año pasado, y una jugadora que es una líder en el vestuario. Bueno, no tengo ni idea si en el vestuario es una líder, pero me parece que es una líder en el equipo y es una jugadora que es muy importante mantener. Irati, que es otra que a mí me encantaría mantener porque defensivamente ha tenido un gran partido. Sí que es verdad que ha habido ciertos momentos con las interiores grandes físicas de Zaragoza que lo ha pasado mal, pero que ha tenido un buen partido y ofensivamente sigue demostrando esa mejoría a lo largo de la temporada, con 10 puntos, 42 al interior, ese triple tan bueno con tan poco tiempo que ha marcado, que a mí me ha dado una felicidad increíble. 3 rebotes y nada más, pero una línea estadística muy buena para una Irati que defensivamente sigue trayendo un suelo competitivo enorme a este equipo y que ofensivamente cada vez nos ha ido dando más. Carla Osma, que la línea estadística es 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0, pero que hoy he de decir que me ha gustado su partido, sobre todo defensivamente ha estado muy bien. Ofensivamente no ha intentado nada o casi nada, ha tenido un fallo en el triple, pero defensivamente me parece una jugadora muy aprovechable, que si el año que viene conseguimos sacar ese potencial ofensivo que tiene, porque tenerlo lo tiene, es una jugadora muy, muy, muy buena para un futuro. Y a mí me ha recordado mucho a Juana en esa parte defensiva. Ahora hay que sacarle la parte ofensiva que también tiene Juana y que yo creo que Carla tiene, sobre todo con ese tiro exterior y siendo una 2 con un cuerpo de una 3. Es una jugadora grande para su posición, pero rápida, que puede aprovechar esas cosas y que cuando lo hizo demostró que era una jugadora capaz de promediar 8 o 10 puntos por partido. Laura Erikstrap, que ha tenido muy poquitos minutos, 4, y lo poco que ha hecho lo ha hecho bastante bien, son 2 puntos. El único tiro que ha tenido lo ha metido, un rebote, una asistencia y una pérdida. Me parece que es una jugadora mucho más aprovechable de lo que ha sido en este equipo y yo nunca entenderé el por qué ha recibido tan pocos minutos. Obviamente habrá una razón, no lo niego, pero creo que es una jugadora que nos hubiese venido relativamente bien haber metido en dinámica al final. Juana Camillion, que ha tenido un gran partido en el plano defensivo y organizador, pero no en el anotador, pero lo ha hecho muy bien en el otro, así que tampoco voy a criticar esos 2 puntos, 25% al interior, 0 de 3 en triples, pero 2 rebotes, 6 asistencias y 4 robos. Un gran partido. Madeline Garrick, que también ha tenido un gran partido, son 4 puntos, un rebote, una asistencia, un robo y eso sí 3 pérdidas, que eso hay que pedirle una mejoría. Pero una jugadora que me parece que le ha dado una pausa al ataque bastante interesante y que sus minutos han sido bastante positivos para el Estudiantes. Y por último, Nneka Ezeibo, que sigue demostrando que es una gran pivot, que la sigue faltando igual un poquito más debajo del aro, un poquito más de finura levantando el balón. Hay veces que no se levanta vertical y que siempre se levanta un poquito alejándose y eso la pasa un poco de factura. Pero bueno, hoy han sido 10 puntos, 36% al interior, 2 de 2 en tiros libres y 10 rebotes. Un gran partido para Nneka y un gran partido en general para Estudiantes, que sí que es verdad que si miras la línea estadística ha sido relativamente manchada por ese último cuarto, porque teníamos una buena anotación interior, hemos acabado con un 47,7, teníamos una mucho mejor anotación exterior, hemos acabado con un 31,8, mal rebote ofensivo con 6, pero las asistencias ahí se han frenado en el último cuarto con 14, las pérdidas que llevábamos al tercer cuarto 8, en el último cuarto han subido hasta 14, y eso sí, 11 robos con una buena agresividad a lo largo del partido, que obviamente también se ha visto mermada en ese último cuarto. Unas chicas que obviamente viajan a Lugo sin jugarse nada, eso no significa que no tengan que hacer un buen partido, porque creo que tienen que cerrar la temporada de la mejor manera posible. Yo lo único que espero ahora que ya toca pensar solo en la temporada que viene, es que de este equipo se puede sacar un núcleo muy interesante para la temporada que viene. Obviamente va a tocar hacer muchos cambios, eso es algo que es así. Hay muchas jugadoras importantes que se van, hay muchas jugadoras que están en plantilla que no han jugado esta temporada, como son Topuzovic o se me ha olvidado el nombre de la chica danesa, perdonadme muchísimo, se me acaba de ir completamente de la cabeza. Bueno, sabéis a quién me refiero. Es un problema que no hayan jugado. A mí Topuzovic es una jugadora que me encantaría que volviese, pero no sabes en qué nivel está.
y hay muchas jugadoras que, bueno, pues no sabes si van a mantener. A mí, jugadoras como Juana, como La Torre, me encantaría mantenerlas. Carla Osma sabemos que se mantiene. Neka a mí me parece que es una jugadora que debe mantenerse, pero hay que fichar una 5 para suplirla. Creo que ese es un problema que lleva teniendo el Estu 2 temporadas. Ya pasó el año pasado cuando nuestra pívot titular no era ni pívot y no había una pívot suplente hasta que vino Patricia Gura, que, bueno, ya sabéis cómo vino. Entonces creo que para el año que viene yo creo que el planteamiento de la temporada del año que viene tiene que ser igual que esta, pero intentar que no haya tantos problemas. Creo que hay que intentar mantener un núcleo, ya hablaremos de eso obviamente más largo y entendido cuando toque, pero si me preguntáis ahora mismo, yo, por gustarme, a mí me gustaría mantener pues jugadoras como Lisa, que es una jugadora muy complicada de encontrar, la mantendría, La Torre la mantendría, Irati la mantendría, Carla Osma se queda y yo la mantendría, Laura Erikstrap entiendo que no, como Stanachev también entiendo que no, Fiera Gunner me encantaría, pero creo que se va a ir, Juana Chameleon hay que mantenerla como sea, Madeleine Garrick me ha gustado mucho su final de temporada, pero me parece que es una jugadora que se puede encontrar, no es un tipo de jugadora que se puede encontrar fácil en el mercado, y Neka creo que se debería mantener. Creo que puedes mantener un bloque bastante interesante de jugadoras y María Jespersen era la jugadora danesa a la que me refería, que me acabo de acordar, perdonadme. María Jespersen, si es una jugadora que vuelve a su nivel, me parece que es una jugadora que puede ser importantísima en este equipo. Veremos, porque creo que tenemos un núcleo muy interesante. Si Dopuzovic se mantiene, tenemos un núcleo muy importante, veremos. Creo que el femenino tiene la capacidad económica y de estatus del equipo, pese a esta temporada, de mantener un núcleo muy interesante y seguir creciendo en eso. Creo que si esta temporada la planificación hubiese salido bien, que no creo que sea culpa de la planificación, creo que es culpa de las situaciones, por decirlo de alguna manera, creo que la temporada hubiese sido mucho mejor. Dicho esto, es algo que no puedes controlar. Has visto que este equipo ha funcionado muy bien y ha terminado la temporada, así que es verdad que con muchas derrotas consecutivas, pero dando buenas sensaciones con esa racha de 7 victorias. Ahora, lo que hay que conseguir es hablar con Olmo. Yo creo que Olmo se tiene que mantener como entrenador porque ha demostrado que es un entrenador capaz de hacer rendir a un equipo en la primera división y ser un entrenador que cambia dinámicas y traer jugadores que él crea necesarios para su estilo de juego, que ha demostrado que funciona porque ha tenido una racha de 7 victorias consecutivas en Liga. Obviamente hay que traer muchos huecos, pero parte de la plantilla del año que viene creo que muy fácilmente la podemos tener ya aquí y en vez de tener que cambiar 7 jugadoras, cambiar 4 o 5, que es algo que es necesario. Tienes que cambiar piezas, tienes que traer cosas que le convenzcan a Olmo para su idea de juego, que veremos cuál es la temporada que viene, porque no sabemos si va a mantenerse con esta o si va a buscar otra cosa diferente, y eso. Que con el masculino cuando tocará igual, ¿eh? O sea, tocará hacer en ese análisis otra vez. Pero bueno, un poquito para terminar, resumen de esta jornada. Un Estudiantes masculino que gana y yo creo que coge ese subidón, pero se enfrenta a uno de los mejores equipos de la competición y obviamente no le va a valer hacer un partido como el que hizo contra Melilla. Contra Obradoiro solo sirve tener un nivel durante todo el partido o casi todo el partido como en el último cuarto, porque en cuanto bajes un poco el nivel, ellos no lo van a bajar. No porque tengan una mala rotación, porque no la tienen, no porque les falte jugadores, porque no les faltan jugadores, no porque solo tengan 2 o 3 jugadores importantes y tú los puedas desactivar, no. Tienen 7 jugadores importantes, entonces eso es algo muy complicado. Entonces creo que es la prueba de fuego para saber si este Estudiantes actualmente está capacitado para dar el nivel que tienes que dar para pelear en una Final Four. Y es el equipo perfecto porque seguramente sea el equipo que acabe ascendiendo a Primera División de manera directa. Y el femenino, pues bueno, creo que cierra una temporada muy complicada de la mejor manera posible. Creo que en casa lo hemos hecho muy bien y fuera también. En Europa hemos seguido dando un nivel increíble y queda un partido contra Lugo donde a mí me apetece ganar, a mí me apetece mucho ganar y terminar la temporada con una victoria porque creo que las chicas se lo merecen. Han hecho una gran temporada. Lugo no se juega nada, nosotros tampoco. Veremos cuál es el planteamiento de Olmo, veremos si va a volver a jugar y darle tantos minutos a las jugadoras importantes o pues si va a dar alguna sorpresa, que yo creo que no, porque no creo que suba ninguna junior, ya que tienen el campeonato de España de clubes la semana que viene, pero veremos si, bueno, pues igual Erikstrap o otras jugadoras tienen minutos. Yo dudo bastante, creo que va a salir con todo a ese último partido y me parece bien porque hay que terminar la temporada lo mejor posible
por nosotros y obviamente por el equipo que merece terminar con una victoria. Poco más, nos vemos mañana ya a las 5 como siempre con la previa del fin de semana que se viene cargadita con 2 partidos muy importantes. Así que nada, os recuerdo que dejéis like, comentarios, suscribiros, podéis hacerlo todo esto ambos en Spotify y en YouTube, que yo lo agradezco mucho. Y nada, muchas gracias por seguir aquí y nos vemos mañana. Chao, 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 chao.